A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos ustedes, mis amigos oyentes del programa Dialogando con el Pueblo. Queremos expresar nuestras felicitaciones a todos los bolivianos en todo el territorio nacional y a quienes se encuentran en el exterior del país por diferentes motivos a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, el sistema de radio de los pueblos originarios y el periódico Ahora el Pueblo de alcance nacional. En esta fecha importante para quienes habitamos esta bendita tierra que está celebrando los 198 años de independencia, uno de los ritos libertarios que ha marcado un hito histórico en América Latina para mostrar el camino a las otras naciones para despojarse. ¿Cómo despojarse? De esta manera del yugo español. Hace poco el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, dijo que Bolivia finalizaba se finalizaba la emergencia sanitaria por el COVID-19 gracias a la implementación de políticas importantes como la vacunación gratuita a los ciudadanos, tras recuperar la patria, el derecho que tienen las y los bolivianos a la educación y a la salud, luego de un episodio negro que ha marcado, protagonizado por el régimen de Áñez. Pero tras superar este problema de la pandemia y recuperar el derecho a la educación con el concurso de las organizaciones sociales y novedosos métodos que nos han hecho conocer los docentes, padres de familia, las organizaciones sociales, haciendo uso en este caso del internet, por ejemplo, las plataformas, los medios de comunicación, la televisión, la radio, entre ellos, pues el gobierno, reitero una vez más, con las organizaciones sociales, ha logrado recuperar también así la economía, lograr la estabilidad económica y bueno, convertirnos ahora en un país modelo en la región. Ahora el gobierno se encamina a la industrialización del país con importantes noticias, como la declaración de que Bolivia es el mayor potencial mundial en cuanto se refiere al litio. Este tema y otros tópicos referidos al 6 de agosto y a la gestión de gobierno que viene llevando adelante el presidente Luis Arce Catacora, vamos a tratar en el programa de la fecha Dialogando con el Pueblo. Para este propósito tenemos el grato placer de contar con la presencia del viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Vilca. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un fraternal saludo. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas bolivianas a lo largo de nuestro amplio territorio y aquellos que nos escuchan a través de esta instancia en diferentes países, un mes que nos sube el autoestima, que nos recuerda muchas cosas y sobre todo nos permite proyectarnos hacia adelante, qué cosas más tenemos que hacer y como que estamos en el camino ya de rumbo al bicentenario, ¿no? Entonces, a todos los hermanos y hermanas, nuestro saludo cordial y a su disposición, hermano. Muy gentil, muchas gracias. Estamos con Omar Coro, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia. Omar ha estado en las últimas horas tanto en Sucre y se apresta este sábado y domingo para participar de los actos patrios con presencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, estimado Rubén. Agradecer la invitación
para compartir esta entrevista, este análisis junto al hermano viceministro y al hermano representante de la COF, ¿no? Es nuestro mes aniversario y obviamente en estas fechas empezamos a recordar nuestra historia, las alegrías, las tristezas, los logros, ¿no? Entonces a través de su medio saludar a todo nuestro país, a los países vecinos, particularmente saludar a la familia intercultural de Bolivia. Perfecto, Omar, muy gentil. Tenemos el placer nuevamente de contar con César Guzmán, secretario de Educación de la Central Obrera Regional de El Alto. Don César, muchas gracias por estar acá y claro, para nosotros ha sido muy importante su presencia en este programa porque de verdad los trabajadores, la población en general ha hecho un esfuerzo para aunar esfuerzos y recuperar la educación junto al gobierno de Luis Alberto Arce Catacora. Bienvenido. No, pues agradecidos nosotros tener la oportunidad en un día festivo para nuestro pueblo boliviano, saludar a cada uno de los hombres y mujeres que cotidianamente luchan por un mejor porvenir. El saludo revolucionario desde la ciudad del Alto, vanguardia, epicentro de la lucha política. Y obviamente en el tema educativo, pues junto al presidente, recuperando o rompiendo el cerco que con el golpe de Estado se ha querido negar la posibilidad de que el pueblo use las tecnologías en ese proceso de liberación que la educación obviamente nos brinda. Perfecto, arrancamos entonces el programa con la siguiente consulta general. Este 6 de agosto los bolivianos estamos celebrando los 198 años de la gesta libertaria del Estado Plurinacional de Bolivia. Se celebra la declaración de la independencia de nuestra patria. Recordamos así lo que ha pasado en el año de 1825. ¿Cómo, viceministro, nos encuentra a los bolivianos esta fecha en medio de un clima adverso, se dice, a nivel internacional? Me refiero al tema de la guerra de Rusia-Ucrania y también, bueno, lo que ha pasado con la pandemia en el mundo entero, ¿verdad? Adelante. Muchas gracias. Bolivia hoy, Estado Plurinacional de Bolivia, ha sufrido a lo largo de su historia muchas transformaciones y los principales actores de esas transformaciones siempre han sido las organizaciones, las culturas, y creemos nosotros que lo que en este momento está aconteciendo definitivamente está sacando del anonimato a Bolivia, ¿no? Sobre todo la posibilidad de ser custodios, de tener el patrimonio más importante en este momento en recursos naturales, que es el litio, y eso nos va a ubicar definitivamente en otro tipo de escenario coyuntural a nivel de Estado. Pero esa larga historia, lamentablemente, ha tenido pues el usufructo de nuestra plata en la época colonial, el estaño, la goma. O sea, hemos tenido un montón de riquezas que han sabido aprovecharse a las autoridades de turno. Hoy tenemos un gobierno que llega a la Casa Grande de la mano de las organizaciones sociales, de la mano de la conciencia del pueblo boliviano, porque lo ha visto. O sea, no es un cuento, no es algo que han leído, no es que te lo dijo el abuelo hace años, ¿no?, que era lo que nosotros siempre hemos escuchado de la época de los 60, 70, sino el golpe del 2019, la ruptura constitucional del 2019, que ha durado aproximadamente casi 12 meses. Definitivamente los jóvenes han entendido qué es tener un gobierno de derecha, que es tener un gobierno que vela por intereses personales, sectoriales, que es tener un gobierno que destroza nuestra empresa, que se aprovecha de nuestros recursos naturales, que es tener un gobierno que te pisa el cuello, que te detiene, que te judicializa, que te persigue. Definitivamente los que se han quedado en Bolivia
pueden dar ese testimonio, los que han vivido en las calles, los que han vivido en las carreteras, en los bloqueos, haciéndoles resistencia y enfrentándose para hacer la recuperación de la democracia, lo tienen muy claro. Con Luis Arce tenemos bien claro el nuevo horizonte económico. No podemos tener un gobierno que se dedique a cumplir los caprichos, las necesidades tal vez no prioritarias, y ese nuevo horizonte nos está diciendo que debemos de apostarle a algo que las organizaciones sociales también han marcado y han dicho: hermano presidente, bueno, en su momento en la campaña, hermano Luis, solo pedimos 3 cosas: justicia, ¿no? Queremos salud y queremos trabajo. O sea, son simples 3 cosas que estamos pidiendo. Había muchas otras cosas, ¿no? Pero esas eran las prioritarias. Y creo que en esa agenda de gestión se está avanzando. Pero en el tema económico, el presidente ha estado reuniéndose con diferentes sectores y les ha explicado que algunas solicitudes deberían de tener un cuarto intermedio, y hoy deberíamos priorizar la inversión en la industrialización. Apostar a que nosotros seamos capaces de producir nuestros propios productos, eliminar estrictamente las importaciones. Y eso, ¿de dónde ha nacido? De las cumbres. Nuestras organizaciones sociales han visto que era la oportunidad para plantearle al presidente que la reconstrucción económica salga de las bases, salga de las ciudades, salga de los barrios, salga de las comunidades, y le planteen: hoy esos insumos, esos datos se han vuelto en política de Estado, y esa política de Estado el presidente está priorizando la inversión de recursos para garantizar ese trabajo. Posiblemente tardemos lo que tarden las empresas en implementar, en emplazar, pero definitivamente la gente está muy animada, muy convencida. Ya no es como dice el famoso refrán: no le estamos regalando ya los pescados a la gente, le estamos enseñando a pescar. Y cada gobierno autónomo municipal, cada organización sabe que con el presidente Luis Arce estamos construyendo economía, estamos diversificando ese avance ancho de la economía. Y en base a eso, lo que nos espera es trabajo, es economía, es movimiento, es la oportunidad que quieren nuestras nuevas generaciones. Y es en esa lógica que el nuevo horizonte de industrialización definitivamente nos va a deparar llegar el 2025 a nuestro bicentenario, con nuestro presidente del bicentenario, con muchas novedades que tal vez no estaba dentro de la agenda, dentro de la línea histórica, y es por eso que está muy nerviosa la derecha internacional, peor la derecha local, y lamentablemente a veces no se puede entender, algunos compañeros que no le ven con buenos ojos que tengamos una política económica de éxito, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, ahí yo creo que la madurez de nuestras organizaciones sociales, del pueblo boliviano, es quien va a definir y decide más que todo en garantizar que este trabajo continúe avanzando para llegar a un 2025. Ya estamos cerca, un par de años, y estaremos pues festejando esa Bolivia que tal vez muchos están esperando, llena de esperanza, llena de fe. Perfecto, viceministro. A ver, Omar Coro, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia. Los interculturales han jugado un rol bastante importante para recuperar la patria. Estamos a 2 años y medio, un poco más, de la gestión del gobierno actual. ¿Cómo encontramos los bolivianos este 6 de agosto, cuando estamos celebrando los 198 años de la gesta libertaria del Estado Plurinacional de Bolivia? Mira, estimado Rubén, en la familia intercultural, la población en sí como familia intercultural, estamos llegando a estas fechas más rebelde, más posicionado. No, esto justamente porque en las filas de la familia intercultural revisamos nuestra historia larga de la época colonial, de la vida republicana, la historia corta que hace un par de años lo que ha ocurrido, y en nuestro país siempre repetimos la misma historia. Los golpes de Estado se han dado con los mismos tintes, los ganadores son los mismos,
¿no? Entonces, y los muertos siempre somos los mismos, y el último golpe de Estado también es el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que revisar nuestra historia nos vuelve más rebeldes, ¿no? Y no nos las pueden charlar, ¿no? Y esa rebeldía mismo nos hace que nosotros los dirigentes nacionales no lo podamos mentir, no lo podamos charlar a nuestras bases. Y justo hace rato comentábamos con el viceministro el último ampliado que tuvimos de la Federación Departamental de La Paz en Caranavi, el lugar histórico, Caranavi fundadora de los colonizadores hoy interculturales. El debate fue fuerte, ¿no? Debate de un lado a otro lado, pero al final se muestra esa rebeldía. Y comparto una parte lo que dice el hermano viceministro. Hay personas que quieren empañar todo el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Solo el punteo o el balance que se ha hecho en el norte de La Paz hasta la fecha, en la historia de nuestro país, en la historia ya cuando fuimos gobierno desde el 2006, qué avances tenemos, qué logros tenemos. Y ahora, después del golpe de Estado, después de recuperar la democracia, hasta ahora, ¿qué tenemos? O sea, la inteligencia de nuestras bases, de nuestra gente, nadie la puede charlar. Y hacemos la comparación, ¿no? Y comparaban, ¿no? Una región con otra región. Norte de La Paz, ¿qué tiene? Y esta ex región, ¿qué tiene? ¿Por qué estamos en desventaja, ¿no? Y ahora, ¿no? Nosotros como dirigentes nacionales tenemos cierta disciplina y mostramos, ¿no? Informamos, por ejemplo, solo Norte de La Paz tiene proyectado presupuesto garantizado para 30 plantas industriales, ¿no? Norte de La Paz, 30 plantas industriales. ¿Eso qué te quiere decir? ¿No? Estamos cumpliendo lo que en los congresos, en los ampliados nos encomiendan nuestras bases. Y esto solo es una muestra de La Paz. Y en Santa Cruz, ¿qué tenemos? Increíble. A mí, la verdad, me da envidia ese departamento, Santa Cruz. La biotecnología en Santa Cruz está adelantado, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decirle particularmente a la familia intercultural? La familia intercultural, lo que nos han encomendado, estamos cumpliendo. El modelo productivo económico comunitario que hemos trabajado en diferentes eventos en la familia intercultural, lo hemos expuesto al presidente y nos hemos complementado y el presidente nos ha entendido. Y en esto la base principal es o la línea principal de la familia intercultural es que como intercultural no nos podemos quedar como simples productores. En Santa Cruz la familia intercultural produce la materia prima para las industrias para las agroindustrias, el 60-70% de materia prima, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos darle valor agregado? ¿Por qué no podemos industrializar nuestros productos que producimos? Entonces ese es el camino y lo está dirigiendo bien nuestro presidente, ¿no? Y nuestro presidente pues ha sido ministro de Economía y nos ha mostrado el camino de la economía por donde tenemos que transitar. Ahora como presidente lo capta y está dirigiendo en esa manera, ¿no? Y obviamente compartimos y nos fusionamos con el horizonte de que tenemos que industrializar nuestros productos. Muy bien. A ver, la Central Obrera Regional del Alto, la poderosa Central Obrera Regional del Alto, siempre ha sido protagonista y dando lineamientos a otras organizaciones sociales del país en defensa de nuestros recursos naturales. Don César Guzmán, ¿cómo encontramos este 6 de agosto, cómo nos encuentra más bien a los bolivianos este 6 de agosto? Ya se ha señalado que se ha recuperado el derecho a la educación, la democracia, ¿no es cierto? Hemos pasado un momento bastante complicado en el régimen de Áñez y no debe volverse a reeditar esta clase de hechos, dijimos, ¿no es cierto? Me gustaría un criterio suyo.
Claro que sí, nos encuentra estos 198 años de construcción de patria firmes y con mucho optimismo, porque provenimos de un horizonte civilizatorio extraordinario, del dominio de la naturaleza y su transformación, de los Tiwanacotas, el horizonte inca. Luego estamos viviendo en un periodo de colonia, un momento gris para la historia, que no ha significado sino potenciar la resistencia y construir nuestro horizonte histórico como nación. Y no obstante ser Bolivia la última república que se funda en América, hoy la paradoja de la historia nos muestra como la primera que da pasos agigantados en este nuevo siglo XXI, donde la patria no se va a construir desde una mirada republicana, sino desde una construcción plurinacional, de todas sangres, de todas las razas. Eso creo que es importante ver, y creo que el horizonte que tiene Bolivia hoy es protagonista de algo nuevo en el mundo. Hemos sido los primeros en plantear un Estado plurinacional en medio de mucha discusión. Y hoy el mundo muestra claramente, incontrastablemente, que el modelo republicano nacido en la Revolución Francesa se ha agotado. Y necesitamos nuevas formas y nuevos sistemas que vinculen a sus gobiernos desde las organizaciones sociales. Creo que esa es una lección importante para este bicentenario, y obviamente la diversificación de la industria permitirá lo que llamamos la autosostenibilidad, la independencia económica, política. Creo que son pasos que se van dando y que ha costado luchas permanentes, constantes, en todos los tiempos y en todas las épocas, que no ha significado sino coger lo aprendido y generar estos horizontes que comprometen mayor participación, mejor redistribución del poder, pero desde una mirada comunitaria. Creo que Bolivia hoy es un faro que ilumina al mundo. Todos ven Bolivia no como la chica fea, sino como la provocadora de procesos cada vez más agitados, donde el tema de razas van a ser instituidos en consensos, en construcción de nuestras experiencias, tanto productivas, culturales, económicas, que permitirán avanzar pues en la construcción de una sociedad de justicia y de bienestar para todos. Perfecto, me gustó lo que dijo. La patria no se construye desde una colonia, sino desde un Estado plurinacional. Desde la colonia, sino desde un Estado plurinacional. A propósito de lo que ha manifestado don César Guzmán, secretario de Educación de la Central Obrera Regional del Alto, todavía hay personas, sobre todo aquellas que abrazan las líneas radicales contra el gobierno y se resisten a reconocer ahora un Estado plurinacional, dejando de lado lo que fue una república. Y el Estado plurinacional pues reconoce a las 36 etnias o naciones originarias sin discriminación alguna, con toda su diversidad cultural. Lo ocurrido, por ejemplo, hace poco, viceministro, en el pasado domingo, cuando residentes paceños y orureños intentaban llevar adelante una actividad en Santa Cruz, en el Cambódromo, no les han permitido. Todavía existe esa resistencia, ¿verdad? Muchas gracias. Es un poco delicado este tema porque tiene que ver con sensibilidades, sentimientos, pero sobre todo con la deconstrucción mental de muchas generaciones. El proceso de colonización de las mentes ha tenido todo un proceso largo, la época colonial, la republicana, la posrepublicana, y todo el sistema está al servicio de esa colonización. Hoy estoy hablando en castellano, ¿no? Uso pantalón, uso camisa,
tengo una forma de conducirme, una forma de hablar, tengo mi creencia, o sea, todos estos sistemas han hecho que los seres humanos hayamos adoptado, pero aún a pesar de esas sincretismos que existe, digamos, entre lo que ha significado todo el sistema colonial, nuestras culturas han sabido sobrevivir, pervivir, y los últimos, desde los principios de los 90, hay una gran revolución al interior de nuestras culturas. Producto de eso, debemos ser el único país con tan avanzada normativa legislativa, tanta normativa legal que tenemos que resguarda eso, la promueve. Tal vez en las acciones estamos ahí avanzando aún lentamente, pero por supuesto estos actos, no solamente del fin de semana que lo tienen en la retina de los ojos la gente, veamos los hechos de la gestión pasada nomás. Han quemado los ambientes de la Federación de Campesinos en Santa Cruz, han ido a tomar la COD. Retrocedamos un poco más atrás, en Sucre han hecho arrodillar a nuestros hermanos. Recordemos, vamos un poco más atrás, en Cochabamba se ha quemado la gobernación, se han peleado entre hermanos, han apaleado, y eso es porque hay un sistema educativo que no está teniendo el éxito que uno desea en la educación en unas nuevas generaciones. Hay un sistema estructural todavía patriarcal, hay un sistema todavía colonial. Tenemos un sistema de gobierno que aún tiene su forma que nos han heredado, un modelo republicano, democrático, ¿no? Entonces, aún a pesar de estos avances, creo yo que debe de haber algunos giros todavía, que debemos de apretar algunos tornillos, se debe de transformar muchas otras cosas, porque lo que nos está planteando de que Bolivia, no solo por el hecho de que sean 36 naciones, sino por el hecho de que debemos de saber ser un Estado donde todos podamos coexistir, podamos compartir, y ese concepto, porque que ahora lo han asumido una de nuestras organizaciones, ser ciudadanos interculturales, no es solamente una palabra efímera o de moda, ¿no? Sino es toda una nueva forma de entender la vida en Bolivia, y no se puede entender definitivamente las actitudes que tienen algunos dirigentes de sesgados grupos de poder en el oriente, no solo en el oriente. Escuchemos algunas conferencias de los diputados, senadores que tienen representación, hay algunos voceros en la zona sur de La Paz, y eso creo yo, más que querer polarizar, creo que no ese es el camino. El presidente nos ha planteado un nuevo camino de reconstrucción de un Estado donde definitivamente estos señores mal usan estos espacios o esos momentos de crisis política para querer hacer pelear a los bolivianos con los bolivianos. Y creo yo que más bien el nuevo horizonte de construir un Estado plural nos debe permitir tener un mínimo de margen de respeto al interior de nuestro mismo instrumento político, que no te permitan, que te prohíban, que te limiten. No es correcto. Somos ya una nueva generación que está plasmado en la Constitución, donde la democracia, la religión, el arte, la educación, la cultura, lo económico, ahí está plasmado que somos un Estado plural. Ahí está reconocido que no existe monoideologías, monocreencias, monolenguaje. Ya no existe esa forma de entender a Bolivia, y eso es imposible que se vaya a hacer, es irreversible. Mucha gente piensa, como en alguna nota le hicieron a Goni, ¿no? Volvamos a la República. Esa es una provocación ya a la inteligencia, a este nuevo Estado donde vivimos, y eso definitivamente no creo que sea saludable. Los bolivianos, la ciudadanía está muy consciente de todos los avances que se ha tenido, con sus altibajos, pero sobre todo con las bondades que tiene, y creo vamos a llegar
a una Bolivia el 2025 festejando un bicentenario. Creemos nosotros que no es fácil este tema, no es como alguien te dice hágame un camino, quiero una escuela, ya se lo hacemos y en un año, en 10 meses ya está la obra. Este es un proceso de personas humanas, de seres humanos, y ese proceso de educación, de formación, va mucho más allá de simples lecciones en aula. Son estructuras sociales que deben de transformarse para lograr esto tan solicitado que me está planteando. Qué bien. Omar, la misma consulta y claro, efectivamente, cuando se habla de Goni, cuando reaparece, de pronto se habla de retornar a la República, se dice, de Bolivia, incluido analistas políticos en medios de comunicación hablan sobre este particular, que es un extremo, ya lo ha señalado el viceministro. Un criterio tuyo sobre este particular, por favor. Estimado Rubén, retorno a la República, imposible, pero sin embargo tenemos un reto como Estado plurinacional, como culturas, es erradicar esa cultura fascista. No es más que otra cosa, es cultura fascista el que odie al diferente o al que piensa diferente, ¿no? En todo, si hacemos un pequeño análisis en todo el tiempo, en esta corta vida que vivimos, yo particularmente estoy sobre los 40 años, la mitad de mi vida vivo en la Amazonía, en Pando, ¿no? El racismo, la xenofobia lo han utilizado como cálculos políticos. Y yo creo que de a poco estamos superando eso. A los humildes en Pando, ¿no? Yo te hablo de Pando, a los humildes en Pando, hablemoslo, entre collas y cambas, digamos, ¿no? A los humildes nos hacían pelear. Pero sin embargo los humildes compartíamos la misma yuca, el mismo moconchinchila, el mismo chuño, ¿no? Trabajábamos en el mismo trabajo de construcción, carpíamos lo mismo. ¿Qué nos hacía diferente? ¿No? Entonces yo creo que esa parte hemos superado, particularmente yo, por decir, mi esposa es de allá, es descendiente tacana, mi esposa, ¿no? Yo creo que estamos avanzando por ese lado, pero nos falta mucho. Pero sin embargo nuestra sociedad ya asimiló de que esta cultura fascista no tiene espacio en el Estado plurinacional, ¿no? Y si revisamos nuestra historia, hay historiadores que nos muestran en la época colonial han aniquilado más de 100.000 habitantes indígenas de Sudamérica, ¿no? Con ella han eliminado la tecnología, la ciencia que ya se practicaba acá. En la década del 70, el 73, ¿qué nos muestra el cineasta sanginés? Lo devela en los eventos internacionales con su producción de cinematografía, que estudiantes de último año de medicina de Norteamérica vienen a hacer sus prácticas a Chacachi y Norte Potosí para esterilizar a las indígenas. Con esto, este proyecto era para eliminar a los indígenas en Sudamérica. Era un proyecto piloto aprobado por Norteamérica y aprobado por el Estado boliviano. Y acá, mira, no nos ha defendido o no ha develado esto un indígena, ha sido un cineasta. Y con esto, ¿qué estamos queriendo mostrar? Estamos queriendo mostrar que la nueva sociedad que hemos venido construyendo, incluso en la vida republicana, ahora en el Estado plurinacional, ya estamos superando pues eso, ¿no? Pero nos falta, como vos decías hace rato, todavía en Santa Cruz, un pequeño grupo de 20 personas que quieran impedir la demostración de la rica cultura de Bolivia, de miles de bolivianos en el oriente boliviano, ¿no? Entonces, son resabios, yo diría, pero sin embargo, todavía tenemos ese desafío para ir eliminando. Y en el Estado plurinacional este tipo de posiciones no caben, pues no caben. Incluso, como decía el hermano viceministro,
al interior del MAS y PCP, que estén practicando las mismas prácticas de los partidos políticos tradicionales como el ADN, MNR, MIR, que algunas personas se atribuyan la representatividad y como pequeños patrones digan esto es así. Hombre, en el MAS y PCP, yo creo que ahí hay que analizar, ¿no? No, aquí no hay patrones. Acá no pueden existir los que se crean omnipotentes, ¿no? Aquí somos humanos, sabemos pensar, de diferentes culturas convergemos y tenemos que pues consensuar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos esos desafíos. Yo creo que con la inteligencia de nuestras bases, de nuestra sociedad, al 2025 vamos a llegar más adelantados sobre esto. Ya estos paradigmas negativos ya vamos a ir sacando de la mente de nuestra sociedad, ¿no? Perfecto. Don César Guzmán nos ha puesto este tema. Me parece muy bien. Y bueno, para que usted también lo cierre ahora, decía usted, la patria no se construye en colonias, sino con un Estado plurinacional, y ahí aumentamos, hay personas que se resisten, decimos, a utilizar el Estado plurinacional de Bolivia, que acoge a las 36 naciones originarias, sino quieren mantener la república. Y definitivamente son procesos cada vez más agitados, con grandiosas lecciones, y son periodos cortos en que no se van a superar temas que de pronto hasta en la sangre mucha gente lo tiene: la discriminación, el egoísmo, y obviamente requiere tener en cuenta también los procesos de construcción de sociedades justas. Pensamos nosotros que un Estado plurinacional es el nuevo paradigma civilizatorio que va a alumbrar la humanidad en su búsqueda de construir sociedades de justicia, de compartir, de recuperar su pertenencia a la madre tierra, a no sobreexplotarla, a utilizar los recursos de manera racional, distribuyéndolos equitativamente. No se trata solamente de manejar la tecnología para producir más. Fundamentalmente se trata de redistribuir lo que tienes. En estos algo más de 14 años que hemos vivido, tenemos experiencia suficiente para decir que estamos por el camino correcto. Pero también hay lecciones amargas que tenemos que aprender. No se puede haber todavía superado a veces arrogancias, creerse indispensables en la contienda, en la lucha, en la conducción política, y se van generando a ratos grupos que se convierten de pronto en muros que no permiten que los gobernantes están ligados a las bases, los cercan y reasaltan, digamos, sus oportunidades. Es lo que hemos vivido nosotros. Entonces, por lo tanto, creo que hay la necesidad de un trabajo también en el tema educativo, ideológico, político. La educación no es pues un mecanismo ajeno a los procesos políticos. Algunos hablan de que la educación no debe adoctrinar, más bien la educación debe adoctrinar, porque el hombre sin pensamiento, ¿qué es? Un animal irracional más, alguien que da su fuerza de trabajo hasta gratis. Entonces creemos que es importante redimensionar estos procesos y aprender las lecciones. A veces, así como los procesos cambian y generan cuadros y generan liderazgos, también generan pues resistencias, generan la posibilidad de recomponer de gente que ha perdido privilegios y se van nomás penetrando. Entonces hay necesidad de empezar también a barrer la casa para limpiar esos segmentos y tener un horizonte cada vez más límpido que permita de pronto acelerar estos procesos. Creemos que Bolivia, con las riquezas naturales como el litio que tiene, va a ir marcando pasos de justicia social, porque no puede haber justicia social mientras haya hambre, mientras haya mala distribución de la riqueza. Muy bien, muy bien.
Importante lo que está señalando, nos hace reflexionar de verdad. A ver, viceministro, el gobierno de Luis Arce Catacora prácticamente se encuentra a 2 años y medio de gestión, destacándose por el tema de la estabilidad económica, garantizando así los productos de la canasta familiar, manteniendo los precios asimismo estables, pese a varios intentos de especulación que se han desarrollado a lo largo de los últimos tiempos. Viceministro, el rol que han jugado las organizaciones sociales fue importante para lograr la reconstrucción de la economía, porque se han llevado adelante cumbres en diferentes capitales de departamento donde se dio lineamiento para proceder y recuperar la estabilidad económica en el país. Muchas gracias. La participación activa de nuestras organizaciones, sobre todo de la ciudadanía. Yo quiero recordar, hubo una marcha de Caracollo a La Paz. Se convoca a la cabeza del Pacto de Unidad, la COP, se convoca una marcha en defensa de la patria, ¿no? En defensa de la democracia. Y uno dice, ¿no? Bueno, en la marcha seguro vamos a estar los que estamos convencidos. Hemos estado nosotros desde Caracollo hasta La Paz, y uno se sorprende cuando te encuentras con gente que estaba marchando y dices, hermano, yo te conozco, te veo, yo no soy del MAS, no soy de ninguna organización, pero lo que está haciendo el hermano Luis, yo he votado por eso y voy a defender eso. Y eso te motiva mucho más. Y cuando nos reunimos en los departamentos, cuando tenemos una estructura orgánica social fuerte, el instrumento político en los 9 departamentos, pero el presidente es tan amplio que escucha a todos, ¿no? Y la gente dice, yo lo que usted dice lo está haciendo, y yo he pasado, ¿no?, de ser un vendedor de ropa, ahora me estoy sacando crédito del banco, hermano, que usted ha hecho con un decreto. Me estoy sacando crédito, me estoy comprando mi máquina y estoy haciendo ropa. Y en mi puesto voy a vender la ropa que ya he hecho yo. Está cambiando la mentalidad de los bolivianos. Ese compañero que estaba ahí nos visitó los primeros días del 2020 en Casa Grande, y al presidente le ponían una guirnalda de naranjas, le ponían una guirnalda de coca, le ponían una guirnalda de cosas, la materia prima que producen. Después de 2 años y medio retornan y dicen, hermano, hoy no hemos venido con guirnaldas, hemos venido con lo que tú estás haciendo. Esas naranjas que ayer hemos traído, ahora son estos enlatados, estos envasados. O sea, la transformación económica no solamente ha partido por una cuestión teórica e ideológica, sino práctica de nuestra ciudadanía. Aquellos que le están entendiendo. Yo no puedo mentir y negar, en todo Bolivia está pasando esto, no. Hay alcaldes todavía que no entienden que deben de participar en estos programas que tenemos como el FOSIP, que son fondos para que los municipios tengan sus propias plantas. A las organizaciones se les ha pedido, no me pidan canchas, pídanme plantas, fábricas, para que ustedes sean autosostenibles. Y muchos dirigentes han entendido, pero otros todavía están en un proceso de transformación. ¿Eso de dónde nace? De estas cumbres, de ese análisis, de ese debate que se hace en los ampliados, en los tantachauis, en las asambleas, en los comités ejecutivos, reuniones. La madurez, creo yo, del pueblo boliviano y de nuestras organizaciones sociales le han proveído de insumos suficientes para plantear una nueva política, ya lo decíamos al presidente Luis Arce, de darnos un nuevo horizonte económico, que es la industrialización. Y estamos empezando tal vez un poco atrasados en Latinoamérica, peor en el mundo, pero lo estamos haciendo. La industria de la química básica, ¿no? ¿Eso qué significa? Que nosotros, aún a pesar de las condiciones negativas que teníamos, el presidente está orientando, direccionando que la inversión deba de priorizarse en este sector. Y es por eso
creo yo, muy convencido que la gente, desde Pando hasta Tarija, todos los rincones, está sediento de tener mayor información, está sediento de poder apostarle y está convencido además de que ese es el camino correcto. Ese es el camino correcto. No hay tiempo para pelearnos, no hay tiempo para bloquear, no hay tiempo para marchar, no hay tiempo para hablar mal de nadie. Todo tiempo es valioso para producir, para construir, para unificar, para hacer industria. Y el presidente va a invitar, o ha invitado, ya tenemos la normativa, para que nuestros profesionales, nuestros jóvenes profesionales que están saliendo de las universidades, vayan a hacer sus doctorados, porque todas estas plantas, ¿quiénes la van a conducir? Tienen que ser especialistas técnicos que hayan sido formados a ese nivel de tecnología y de ciencia. Cuando recuperamos la democracia y nos informan en qué estado estaba la planta, por ejemplo, de Uria, lo han quemado los golpistas, hay millones de pérdida porque no sabían manejar la tecnología. Ya, que funcione inmediatamente, pero ahí decían, pero ¿con qué personal? El personal que se había preparado, los habían despedido, los habían exiliado fuera del país. Profesional, si no tiene trabajo, busca la vida. Teníamos que volver a empezar a formar de nuevo. Pero ¿cómo funciona? Una planilla donde había rusos, españoles, de diferentes países. Hoy ha cambiado esa realidad porque se está dando la oportunidad a nuestros profesionales. Y estas becas doctorales que hoy van a salir para nuestros jóvenes, está permitiendo tener otra visión, donde nuestra comunidad académica debe de entender que no es el futuro simplemente ser licenciado. El futuro para nuestra industrialización es que nuestra ciudadanía, nuestros jóvenes profesionales se especialicen, hagan sus maestrías, hagan sus doctorados, especialistas, y que estén a la par de la ciencia de otros países. Y eso creo es el camino correcto que se ha reflexionado, se le ha exigido al responsable cabeza del sector, al Ministerio de Cabezas del Sector, y creo yo que tiene que ir todo secuencial. Nuestras organizaciones con la materia prima, sus hijos de los compañeros campesinos, como yo, por ejemplo, ya hemos tenido la oportunidad de ir a la escuela, de ir al colegio. Ya tenemos unos cuantos beneficios de esa lucha de nuestros padres, y la lucha de nosotros va a generarle beneficios para las nuevas generaciones. Y es por eso que cuando nuestros padres dijeron muy claramente, nosotros hemos retornado para gobernar 500 años, no se refiere a que una persona, sino que para que nosotros, los hijos de esta tierra, no vayamos nunca más a ser pisoteados por aquellos que han venido a aprovecharse de este territorio. Muy bien, muy bien. Estamos conversando con el viceministro Juan Vilca y dos importantes representantes de organizaciones sociales, como es Omar Coro, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, y César Guzmán, secretario de Educación de la Central Obrera Regional de El Alto. Decíamos, el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora prácticamente se encuentra a 2 años y medio de gestión, destacándose el tema de la estabilidad económica, y dentro de poco incluso va a participar de un evento internacional de los BRICS. Omar, decía yo hace poco, son las organizaciones sociales los que dan lineamiento en cumbres que se han desarrollado en diferentes oportunidades, y claro, ahí se da los lineamientos y el presidente hace caso a esa tarea que ustedes le dan. Sí, estimado Rubén, efectivamente, el hermano presidente es muy respetuoso con las organizaciones sociales, particularmente con los interculturales. Las resoluciones, las conclusiones de nuestros congresos, de nuestros ampliados, como de la cumbre, él pues cumple disciplinadamente, ¿no? Nosotros, la familia intercultural, tenemos N de demandas, ¿no? Como hace rato le mencionaba, Norte de La Paz nunca antes había soñado con una planta, pero eran Norte de La Paz, los afiliados, los interculturales de Norte de La Paz, son el ejemplo de la cadena productiva hasta industrial. Chocolate El Ceibo son afiliados nuestros, y es ejemplo en Bolivia. Es el mejor chocolate ecológico del planeta, y son interculturales.
y teniendo esta experiencia no se la había atendido durante muchos años al norte de La Paz. Entonces la exigencia era de tal manera, tan grande, y están garantizados el presupuesto, los recursos, y a muchas plantas ya están empezando a ejecutarse, ¿no? Son 30 plantas industriales para el norte de La Paz, solo como ejemplo. Imagínense los demás departamentos, ¿no? Yo creo que en estos 2 años que ha pasado, lo que podemos mirar claramente, la población lo que puede palpar es que la economía está estable. Obviamente hay algunas falencias, digamos, ¿no? Eso es normal, ¿no? No estamos como los demás países vecinos en comparación a Argentina. Argentina está una pena, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ya están empezando a construirse las plantas, y como me antecedía el hermano viceministro, ya algunas plantas pequeñas ya están dando su fruto, ya están procesando los productos que tenemos. Ahora ya las plantas macro ya van a empezar. Por eso nosotros estamos seguros que el 2025, el bicentenario, vamos a estar ya empezando a producir en estas plantas ya producto concluido, como interculturales, ¿no? De los interculturales te puedo decir con seguridad eso, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo seguimiento como dirigentes nacionales, ¿no? Y se está saltando también para la tecnología. Yo puedo hacer gala, puedo gritar a los 4 vientos de lo que hemos hecho aprobar desde la Amazonía de Pando, la palma aceitera, materia prima para el biodiesel, tiene tantas propiedades nutritivas que te previene del cáncer, te cura del cáncer, tiene las mismas propiedades nutritivas que la aloe vera, que el aceite de oliva, ¿no? Entonces, y esto nosotros lo estamos palpando. Obviamente, y también hay que reconocer, ¿no? Hay servidores públicos que no la entienden y no están a ese nivel. Estos servidores públicos que no están a ese nivel tienen que dar un paso al costado o ponerse a este nivel. Nosotros como organizaciones sociales vamos a exigir que estén pues a ese nivel, ¿no? Nosotros estamos haciendo desde seguimiento de cerca, al menos mi personal, la producción de la palma aceitera, estamos haciendo seguimiento de cerca, ¿no? Y esto después salto a la tecnología e industrialización, ¿no? Entonces yo creo que como organizaciones sociales, particularmente como la familia intercultural, estamos haciendo aporte muy importante al Estado plurinacional. El presidente nos ha entendido así y nos consideramos los aliados los aliados principales del presidente, ¿no? Y que vamos a resguardar, vamos a ser estamos siendo los ojos del presidente para que las descentralizadas o las instituciones que tienen que ver con esto tienen que cumplir, ¿no? Entonces guardamos esa esperanza y como interculturales estamos a ese nivel. Perfecto. Don César Guzmán, la Central Obrera Regional del Alto en realidad fue, digamos, la anfitriona de la última cumbre de cumbres en la ciudad del Alto. Ahí es donde se ha hecho acopio de toda la iniciativa de las organizaciones sociales para luego sacar un solo documento, y ahora que se ha plasmado. Se ha logrado la estabilidad económica, se ha hablado de la industrialización, que estamos avanzando, se dice, a paso firme. Hace poco las organizaciones sociales del país han ponderado la próxima participación del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, en la 15ª cumbre de los BRICS, y que se va a llevar a cabo el 24 de agosto. Sin duda, eso es parte de lo que se ha diseñado, podríamos decir, y tiene ya un eco internacional gracias a las organizaciones sociales. Definitivamente un gobierno de rango popular que trabaja permanentemente con sus organizaciones sociales va resolviendo de manera práctica y va avanzando también con audacia. Definitivamente la experiencia boliviana del modelo socioeconómico productivo se refleja cómo a partir de sus propias experiencias podemos generar una autocultura de producción, autosostenimiento y acelerar, llegar a un segundo momento de la industrialización como una nueva etapa de este proceso, ¿verdad?
En todo caso, creo que hay perspectivas importantes para nosotros de fortalecer el Estado y rompiendo algunas falsas paradigmas como ese tema de la hegemonía, entre comillas, productiva de Santa Cruz, desarrollando el norte de La Paz. Creo que es muy importante eso, y ir ajustando también algunas cuestiones de debate, de aprendizaje, como por ejemplo la regencia en salud, la aceleración en el sistema educativo vinculando a la educación tecnológica superior, como el tema de la justicia, como el tema del nuevo rol del ejército y la policía en un estado plurinacional. Son varios retos que obviamente hacen ver a Bolivia en el mundo qué está pasando, por qué este milagro económico desde la cuestión popular. Perfecto. Viceministro, ahora, ¿cuál debería ser el norte ideológico de las organizaciones sociales frente a este contexto internacional bien adverso, ¿no? Y de pronto parece Bolivia como una cápsula diferente a de todos. Estamos logrando propósitos importantes en materia económica. Es una pregunta bastante sincera, porque nos debe de obligar a todas las organizaciones sociales, al Estado, al ciudadano de a pie. ¿Cuál es nuestro horizonte? El movimiento social ha tenido diferentes tesis políticas que le han guiado a lo largo de la historia. Los obreros han tenido su tesis de Pulacayo, los mineros, ¿no? La CESUTCB ha tenido sus famosas tesis, que poder, tierra, territorio, que le han guiado. Y cada tesis tiene su contexto, su temporalidad, su momento, que le permite tener bandera de lucha y saber llevar adelante a toda su estructura orgánica. Hemos tenido una tesis en la época de los 80, donde la CESUTCB decía: tenemos que tener nuestro brazo político. De ese discurso, de esa tesis se ha sumado y se ha construido un instrumento político, no un partido político. Hoy, en esta coyuntura, es tiempo de que la dirigencia reformule, construya, analice, reflexione y plantee una nueva tesis política, pero para estos tiempos que vivimos en el mundo de la inteligencia artificial, que estamos viviendo en el mundo definitivamente se ha dado tantas transformaciones que nuestras tesis tal vez de por sí ya no responden a esta realidad. ¿Qué es la tarea de nuestras organizaciones sociales? Tener en mano un nuevo horizonte político. Ese horizonte político, ¿hacia dónde debe de ir? Por supuesto que nosotros recogemos, y me lo han simplificado en una hermosa frase varios dirigentes: tenemos que volver a la esencia de cómo hemos empezado y a dónde queríamos ir. Volvamos a nuestro origen, recuperemos nuestro instrumento político, recuperemos lo que era Bolivia, recuperemos lo que nos ha inspirado para hacer esta larga lucha de nuestros hermanos dirigentes. Y creo yo que en ese proceso la dirigencia está en el compromiso de garantizar espacios de análisis, de debate. No puede haber más tesis hechas en laboratorio, entre cuatro paredes, encargadas a consultores. No puede haber algún iluminado que salga en prensa y diga: este es el norte. No, la construcción en Bolivia de las tesis que han marcado historia siempre ha sido de forma colectiva, de forma comunitaria, de forma democrática. Y ese es el camino para construir metodológicamente. El horizonte definitivamente ya está bien marcado, ya está claro. Lo que sí nos falta es cuajar ese proceso. Para mí el tema político, el nuevo horizonte que debe tener nuestras organizaciones, no va a venir de memoria ni de la noche a la mañana. No estamos solamente por un periodo de gobierno de 5 años, ¿no? Creo que nuestra ciudadanía boliviana ha entendido muy claramente, por eso le ha dado esta oportunidad al movimiento al socialismo, al hermano Luis Arce, de volver al gobierno. Lo que está construyendo el proceso de cambio va más allá
de solamente pensar de forma limitada. Y creo yo que ese trabajo arduo que nos espera a todos en aportar para tener un nuevo horizonte político tiene que ver con varios factores internacionales, tiene que ver con el tema esencialmente económico, porque hay un nuevo norte, una estrella que nos ha puesto ahí a un sol a donde tenemos que apuntar, y socialmente tenemos mucha madurez en nuestras organizaciones. Lamentablemente hay gente que quiere dividir, hacer paralelos, hacer congresos, te desacredita en redes, un montón de cosas negativas, pero frente a eso la madurez de las organizaciones sociales les está permitiendo consolidarse, solidificarse, y congreso tras congreso la unidad orgánica es lo que está mandando, es lo que está primando, es lo que se está consolidando. Y una vez que todo eso esté reestructurado, por supuesto, tendremos dirigentes que nos orientarán de forma sana hacia dónde debemos de ir. Nosotros, como siempre lo ha mandado nuestro hermano Luis Arce, hemos nacido de las organizaciones sociales, vamos a estar al mandato de nuestras organizaciones sociales, del pueblo boliviano, y sabemos que ese horizonte político lo vamos a construir conjuntamente. Perfecto. Omar, la misma consulta, ¿cuál debería ser el norte ideológico de las organizaciones sociales frente a un contexto político actual en el país y también internacional, ¿no? Con miras a lo que ya se busca desde siempre, una patria grande? Como organizaciones sociales de Bolivia, somos responsables de muchas cosas, no solo de Bolivia, sino de Sudamérica, incluso del planeta, porque Bolivia lo consideran muchos analistas, muchos intelectuales extranjeros, incluso europeos, norteamericanos. Bolivia es un laboratorio de un nuevo paradigma, aún. ¿Y nosotros cómo lo miramos las organizaciones sociales? Las organizaciones sociales decimos, el gobierno nunca más puede gobernar solo, tiene que estar necesariamente y de manera obligatoria con las organizaciones sociales. Esa línea, ese horizonte no va a cambiar. Un gobierno solo, obviando a las organizaciones sociales, obviando la participación de la ciudadanía, no es posible en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Eso nos dice a las organizaciones sociales, nos da más tarea, porque nos están mirando, pues, ¿no? Nos están mirando los demás países, los países vecinos, como Perú. Perú está tomando igual el mismo camino, se está revelando que era un Perú plurinacional, Argentina lo propio, Chile lo propio. Entonces, nosotros, Bolivia, las organizaciones sociales de Bolivia, los dirigentes no nos podemos equivocar. Y estos escenarios y los ampliados congresos son reflexiones para nosotros. Si nosotros reflexionamos, yo creo que somos hijos de ex dirigentes. Nuestros padres, mi padre, tuvo la oportunidad de ir a la escuela solo 3 años. Se han sacrificado su tiempo, su familia, su salud, muchas cosas para que nosotros estemos en este estado plurinacional, con formación académica, en fin, ¿no? Pero han tenido la capacidad de construir esta herramienta de lucha, este instrumento, ¿no? ¿Y cómo nos educaban a nosotros? Mira, yo recuerdo cuando era niño, mi padre, dirigente de la UNICA, en reuniones reservadas decían, hay que manejar al hijo varón, al hijo mayor varón, para que aprenda de estas reuniones de los ampliados. Esto no van a aprender en la universidad. Y en estas reuniones reservadas mismo indicaban que un integrante de la familia tiene que estudiar para que en 20 años aproximadamente seamos gobierno y ellos gobiernan. Nuestros hijos, nuestros nietos no pueden sufrir la suerte que estamos sufriendo. Clarito lo recuerdo, ¿no? Entonces, nosotros que somos conscientes, que hemos vivido eso, no podemos equivocarnos. Y yo creo que este último golpe de Estado nos ha hecho dar cuenta de eso. Particularmente en la familia intercultural, la mayoría de los dirigentes que componemos del Comité Ejecutivo Nacional venimos de ese camino. Somos el resultado de
de estos dirigentes, de estos líderes que han ofrecido incluso sus vidas. Entonces el horizonte es que las organizaciones sociales no podemos abandonar más al Estado como tal. Perfecto. Don César Guzmán, la misma consulta, el norte ideológico de las organizaciones sociales, y aquí hay un elemento bastante interesante que se dijo. Hay países efectivamente que quieren ser un Estado plurinacional, ¿no? Es la Argentina, el Perú, y hasta hace poco también se dijo en Chile, se habló sobre este particular que ha generado, bueno, reacciones, obviamente, de aquellos que pues son republicanos. Adelante. Claro, evidentemente la construcción de un Estado plurinacional se dice fácil, pero cuando hace uno recuento de la historia ha sido un camino bastante duro, de perseverancia, de no renuncia, de resistencia. En Chile se ha hablado de eso, pero ha quedado, ¿no?, en un simple anuncio, pero esos anuncios se van a convertir en realidad porque el rumbo de la humanidad es eso, la inclusión. ¿Cuál es la perspectiva de las organizaciones sociales? Considero que la crisis institucional de los partidos políticos tradicionales provenientes de los años 60 inclusive han devenido en serias tareas a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales ya no pueden ser solamente reivindicativas, no pueden ser solamente gestoras preocupadas de demandas. Tienen que aprender a participar cada vez más activa en la lucha y en la decisión política. Esos debates lo venimos realizando en la Central Obrera Regional Corriel Alto a la cabeza del compañero Marcelo Maita, y creemos que la juventud es importante en ese trabajo. Una lección negra en el golpe de Estado, como a la juventud que se había apartado de la lucha política, que la política no era necesaria, la política era para los privilegiados, etc. Les hicieron rezar el Padre Nuestro al revés, haciendo ver a un gobierno democrático popular como si fuera dictadura. Y ese despertar de la juventud luego ha revenido en esta provocación, en la revitalización de este proceso de cambio, hoy a la cabeza del presidente Arce. Entonces creo que las organizaciones sociales tienen que ser cada vez más atrevidas, más disciplinadas, y tienen que apostar por hacer ideología y participar en la decisión política. Perfecto, entendemos que estamos llegando al final del programa, tenemos 5 minutos y les voy a pedir a nuestros 3 invitados especiales que en esta ocasión nos están acompañando en este programa especial dedicado a la celebración de los 198 años de independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, el mensaje a los bolivianos en esta fecha especial. Voy a comenzar con usted, viceministro. Adelante. Muchas gracias. Hermanos bolivianos, bolivianas, que estamos a lo largo de este hermoso territorio, con todos sus pisos ecológicos, y a todos aquellos que han salido fuera de este país, que hoy añoran y ven con mucha esperanza todo lo que se está haciendo. Estamos en un mes tan importante, donde nos pintamos de rojo, amarillo y verde, donde nuestro sentimiento definitivamente nos da energías para continuar a pesar de todas las adversidades. Mis felicitaciones, un orgullo ser hijo de esta tierra, un orgullo ser hermano de todos los hermanos y hermanas que están en este territorio, dándole la frente en alta, y a todos aquellos que están mirándonos, no vamos a fracasar, no pierdan la esperanza. Esa Bolivia nueva, seguro, en estas manos van a ir hacia adelante. Muy bien, Omar Coro, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia. Adelante. Felicitar a todos los ciudadanos bolivianos que están en nuestro territorio, como han migrado a diferentes países. Felicidades en este mes aniversario, 6 de agosto. Particularmente a la familia intercultural. Mil felicidades, hermanos. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es sostener al país y a este gobierno que actualmente está dirigiendo. Muy bien, gracias. Don César Guzmán, secretario de Educación de la Central Obrera Regional del Alto. Adelante. A todos nuestros hermanos, hermanas, a nuestros compatriotas,
Desde la heroica Ciudad del Alto los saludamos y enriquecidos nos comprometemos a seguir peleando por no retroceder ni un centímetro, a derrotar a la derecha de adentro y de afuera, para que el proceso de cambio se renueve y pueda seguir generando perspectiva de justicia, de paz, de estabilidad económica, de estabilidad social, de mejor condición de educación, salud y justicia para nuestro pueblo. Muy gentil, muchas gracias, amigos oyentes, a ustedes también, muchas gracias por habernos prestado su sintonía. Felicidades a todos los bolivianos y que viva Bolivia. ¡Que viva! Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.